Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial, soy Jorge Lázaro y hoy os voy a hablar de The Photographer's Ephemeris. Photographer's Ephemeris es un servicio para poder planificar nuestras fotografías. Es una aplicación parecida a Planet o Photopills en la que a partir de un mapa podemos averiguar la posición en la que se encuentra el sol o la luna en cada momento. También podemos saber los horarios de amanecer, atardecer, etc. Ya tengo un curso de Photographer's Ephemeris en mi canal de YouTube, pero eso era con una versión antigua. Hace poco ha sido actualizado y ha sufrido algunos cambios muy importantes. Para entrar a The Photographer's Ephemeris tenemos que ir a nuestro navegador web y teclear photoephemeris.com. Una vez hecho esto, nos aparece esta pantalla donde nos presentan el programa y todas las versiones que podemos conseguir. Ya veréis que también tenemos una versión para el sistema iOS de Apple. Antes teníamos una versión también para Android, pero parece ser que esta versión ya no existe. Bien, lo importante es que podemos acceder a la versión web de forma gratuita. Para hacerlo, haremos clic sobre este botón, con lo que nos pedirá que nos registremos a la página. El registro simplemente nos va a pedir el nombre y un correo electrónico, y es totalmente gratis. En mi caso, yo ya tengo una cuenta, así que voy a iniciar sesión con ella. Pongo aquí mi dirección de correo electrónico y la contraseña. Una vez hecho esto, inicio sesión y ya me aparece el programa en sí. Como podéis ver, es una aplicación en la que aparece un mapa y tenemos pues mucha información a simple vista. Lo primero que os recomiendo es que os vayáis a la parte superior derecha de la pantalla y aquí elijáis el idioma en el que queréis el programa. En mi caso, yo voy a elegir español. Después de esto, tenemos que tener varias cosas a tener en cuenta. Fijaros que aparece un mapa. Este mapa lo podemos cambiar desde aquí. Tenemos 3 opciones para poder visualizar el mapa. Solamente tenemos 3 opciones porque esta es la versión gratuita. Y esta es una de las grandes diferencias que hay respecto al modelo anterior que teníamos de Photographer's Ephemeris. Ahora hay una versión de pago y en esa versión de pago sí podemos activar la versión de vista satélite que nos ofrecen los mapas de Google. Mientras tanto, si solamente usamos la versión gratuita, pues no tenemos acceso a ese mapa. Pero para hacer nuestras planificaciones de atardecer o amanecer o incluso de luna, ya veréis que tampoco es necesario tener esas opciones accesibles. Podemos apañarnos de cualquier otro modo. Lo importante, una vez tenemos aquí la interfaz de Photographer's Ephemeris, es empezar a conocer cuáles son los elementos que nos aparecen. En primer lugar, y lo más importante que tenemos en esta pantalla, es el pin rojo, que lo tenemos en esta posición. Todos los cálculos que se ejecutan en The Photographer's Ephemeris siempre se hacen en función de la posición donde tenemos el pin rojo. Si nosotros queremos averiguar la hora a la que sale el sol, siempre los datos que nos va a mostrar son respecto a esta posición. Este pin nosotros podemos cogerlo libremente y cambiarlo a otra posición, con lo que se recalcula toda la información ofreciendo los resultados para esta ubicación en concreto. Vamos a volver aquí a España y veis cómo se recalcula todo. Después, en la parte superior izquierda, tenemos la opción del calendario, donde ponemos nosotros la fecha en la que queremos ir a tomar una fotografía en concreto. En este caso, hoy es 29 de abril y me aparece aquí, pero yo puedo seleccionar cualquier otro día de cualquier otro mes. Me puedo ir tanto a fechas futuras como a fechas anteriores. Después aquí, al lado del calendario, tenemos una serie de botones que nos permiten irnos moviendo por los diferentes días. Fijaros que el botón central es un reloj, el cual si pulso me lleva a la fecha y hora actual. Hoy es 29 de abril y estamos a las 10:40 de la mañana. Si nosotros hacemos clic en este botón, nos llevará al día siguiente. Pasamos al 30 de abril, al día siguiente al 1 de mayo. Si por el contrario hacemos clic en esta flecha de aquí, pues nos llevará al día anterior, hasta volver al día de hoy, por ejemplo. Y luego tenemos en los dos extremos una doble flecha que lo que nos permite es avanzar por fases lunares. Esto, por ejemplo, ahora nos ha llevado a la fecha 3 de mayo, que pertenece a la fase lunar de cuarto menguante.
si volvemos a darle hacia adelante, nos lleva al 11 de mayo, que pertenece a la luna nueva. Esto en futuros vídeos podemos ver para qué nos puede llegar a servir. Pero simplemente quiero que os quede claro que con el botón central nos lleva a la fecha de hoy, podemos movernos en días adelante y hacia atrás, y de momento lo de las lunas lo vamos a dejar para otra ocasión. También podemos ver en esta parte la zona horaria respecto al horario universal, o más conocido como horario GMT. Estamos en la hora horaria de Europa-Madrid y tenemos una diferencia horaria de +2, ya que estamos en horario de verano. Si por ejemplo yo cojo y me voy a una fecha de invierno, pues fijaros cómo ahora cambia el horario GMT y en invierno solamente tenemos una hora de diferencia respecto a ese horario. También es importante, si nos volvemos a la fecha de hoy, ver que esto también se calcula en función de donde tenemos colocado el pin rojo. Si yo me llevo el pin rojo, por ejemplo, a Turquía, pues vemos que la diferencia horaria respecto a la hora universal GMT es de 3 horas. Por eso siempre es muy importante tener colocado el pin rojo en el punto donde vamos a hacer la fotografía. Por debajo del mapa tenemos una serie de información, tenemos esta tira que pertenece a la línea de eventos y nos muestra los diferentes eventos que nos vamos a encontrar el día que tenemos seleccionado. Nos aparece aquí la salida del sol, la puesta de la luna, la puesta del sol, los diferentes crepúsculos, y esto va cambiando también en función del día que tengamos seleccionado. También tenemos por debajo una gráfica que nos enseña la altitud del sol y la luna para una hora en concreto. Aquí tenemos una leyenda donde tenemos la hora y un color cálido que pertenece al sol y un color frío que pertenece a la luna. En esta leyenda nos dice la dirección azimut, que esto lo vamos a ver un poco más tarde, y la elevación que tiene respecto a nuestra posición y al horizonte. Es más fácil de ver en la gráfica. Si yo, por ejemplo, volvemos al día de hoy, pues vemos, según va apareciendo o vamos corriendo el horario, pues vemos que a partir de las 8 el sol va a subir por encima del horizonte y la luna va a bajar por debajo del horizonte. Fijaros que aquí tenemos una escala de grados y el 0 pertenecería a lo que es el horizonte. Todo lo que esté por encima de esta línea querrá decir que es visible, y todo lo que esté por debajo de esta línea querrá decir que en este momento, en este preciso momento horario, pues no es visible. Por ejemplo, en este caso, a las 12:55 tendremos el sol muy alto y la luna estará por debajo del horizonte. Habrá otros días, vamos a movernos por el calendario, por ejemplo, que fijaros, pues en este día tenemos tanto el sol y la luna por encima del horizonte a las 12:39 del mediodía. Fijaros que nosotros cuando movemos también la línea de tiempo, en el mapa aparecen unas líneas alrededor del pin rojo que muestran unas direcciones. Estas líneas son las conocidas líneas azimut. Vamos a estudiarlas un poco más de cerca. Si nosotros nos acercamos, tenemos una serie de líneas con colores naranjas y otras con colores azules. Las líneas más anchas, de color naranja, o en este caso la línea amarilla anaranjada más ancha, me indica la dirección en la que va a suceder el amanecer, por la dirección en la que va a salir el sol por la mañana. Y la línea naranja más amplia me indica la dirección por la que se va a poner el sol, siempre hablando del día que tenemos seleccionado. El azimut naranja más estrecho me indica la dirección en la que se encuentra el sol en el día y hora que tenemos seleccionado. Por eso esta línea, en función de si vamos moviendo el deslizador de tiempo, pues vemos cómo va cambiando la posición del sol. Para la luna sucede lo mismo. Tenemos dos líneas un poquito más anchas, la cual esta nos indica por dónde va a salir la luna y esta nos indica por dónde se va a poner la luna. Y esta, que es más estrecha, nos indica en cada momento la posición de la luna en función de la fecha y hora seleccionada. Vamos a volver al día de hoy y podemos ver que, por ejemplo, nos situamos en la línea de eventos y tenemos la salida del sol. Si hacemos un clic aquí, nos lleva la línea de tiempo a esa zona horaria. Nos quiere decir que a las 7:17 va a salir el sol por esta dirección de aquí. Si nosotros estamos en Madrid,
pues y queremos hacer una fotografía al sol cuando aparece por el horizonte, pues tendremos que orientarnos hacia una posición noreste con nuestra cámara. Si lo que queremos es hacer una fotografía de atardecer, pues iremos aquí a la puesta de sol y vemos que en esta dirección es por donde se va a poner el sol a las 21:07. Y lo mismo pasaría con la luna. Aparte, tenemos aquí en la parte superior derecha una serie de menús en la que yo puedo mostrar o ocultar esta información que me muestra Photographers Ephemeris. Ahora, por ejemplo, tengo que me enseñe todo, pero le puedo decir que solo me enseñe la gráfica con la línea de tiempo, que solo me muestre la línea de eventos o que me oculte todo. De esta manera gano mucho más espacio a la hora de intentar localizar alguna posición para poner la cámara. Vamos a darle a mostrar todo y me muestra tanto la línea de eventos como la línea de tiempo y la gráfica de las alturas. También tenemos esta otra opción de aquí que nos permite mostrar o ocultar la información de sol y de luna. Si yo solamente quiero mostrar la información del sol, pues le doy a este botón, oculto la información de la luna y así tanto en la línea de eventos como en la gráfica de elevación, pues solamente me da esa información. No tengo otra información que me puede distraer en mis cálculos. Para la luna podemos hacer lo mismo, podemos poner solamente información de la luna y ocultarla del sol. Y como podéis observar, este icono de aquí es para el centro galáctico, ya que también nos permite planificar la Vía Láctea, pero solamente si tenemos la versión de pago de Photographers Ephemeris. En la versión gratuita pues no tenemos esta opción, la verdad es que es una lástima porque hubiera estado genial. Para finalizar también os puedo enseñar que mediante la lupa podemos buscar una localización en concreto. Yo por ejemplo vamos a buscar Lleida y me da diferentes resultados, el cual yo puedo elegir uno y si le doy al botón de ir, fijaros que aparece el pin rojo, lo que hará es colocarme el pin rojo en esa localización que yo he buscado o seleccionado. Esto no solamente sirve para buscar ciudades, sino que también podemos buscar pues cualquier otra cosa. Si yo por ejemplo pongo Castillo de Monte Aragón, pues me buscará el Castillo de Monte Aragón, que está en Quicena, Olla de Huesca, al cual si yo le doy al botón de ir, pues ya me coloca el pin justamente encima de ese castillo. Las opciones de búsqueda funcionan de forma muy parecida a Google Maps. Por otro lado, también se me ha olvidado comentaros que en este lado tenemos la información de posición geográfica. Nos dice aquí las posiciones tanto de latitud y de longitud de donde tenemos situado el pin rojo. Esto también es importante porque nos permite, por ejemplo, coger esta información y meterla en el navegador de nuestro móvil para que el día de la foto nos pueda llevar al punto justo donde tenemos hecha la planificación para nuestra fotografía. Pues bien, este es el tutorial donde quería mostraros un poco por encima cómo funciona de Photographers Ephemeris, la versión nueva, y si os ha gustado, pues dejadme en los comentarios si queréis que hagamos más tutoriales respecto a esta herramienta y se me ocurre que a lo mejor entre todos pues podríamos planificar algunas fotografías. Ya sabéis, si os ha gustado, dejadme un like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, activar la campanita para no dejaros atrás ninguno de los vídeos que vayamos subiendo y nos vemos en el próximo tutorial. Un saludo.